Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad la clasificación o ponerle una puntuación a la pandemia sigue siendo una situación moderada y también de mucha ocupación y también de mucho seguimiento y de mucha adherencia también de parte de la ciudadanía para poder seguir llevando adelante medidas cívicas responsables frente a la situación que ocurre tanto en Paraná como en Gualeguaychú. Habida cuenta que todavía estas ciudades están con una clasificación epidemiológica de transmisión comunitaria sostenida. Y esto significa que todavía estamos muy expuestos al virus y nos exponemos también en la circulación diaria y en la interacción física sin las protecciones y los elementos de cuidados. ¿En qué porcentajes de camas está hoy la provincia de Entre Ríos, de ocupación de camas? Bueno, depende de las distintas regiones, pero tenemos un porcentaje en total provincial alrededor del 60%. Esto va variando hora a hora. Una unidad crítica se puede ocupar en horas y también una región sanitaria en horas. Lógicamente la ciudad de Paraná es la que está más compleja en cuanto al porcentaje de camas ocupadas. Estamos alrededor del 70% por este horario y a nivel provincial un total de 60% de camas ocupadas. Hay que tener en cuenta que también estamos integrando en este porcentaje los pacientes polivalentes con otras patologías. Claro. Que están internados en unidades críticas. Y en cuanto a la cantidad de personal, ¿alcanza o hay faltante? Bueno, tenemos uno de los indicadores que estamos muy atentos, es el indicador del recurso humano. Hemos dicho horas anteriores que siempre tenemos que tener esta variable muy en cuenta, porque estamos hablando de un recurso humano crítico, de un recurso humano muy específico, muy calificado, que es irreemplazable, y tanto en el sector público y en el sector privado hay profesionales, trabajadores de la salud que han sido alcanzados con el COVID positivo y por lo tanto están en este momento en aislamiento. Tenemos un 9,6, un porcentaje que para nosotros quizás no sea alto, pero sí es significativo a la hora de activar una unidad crítica más y lo estamos necesitando. Ministra, el gobernador de la provincia ya anticipó que el próximo lunes habrá nuevas habilitaciones en las ciudades de Paraná y de Gualeguaychú. Habló del sector gastronómico y hotelero, de los gimnasios. ¿Qué va a pasar con las salidas recreativas? Mire, todavía no se ha conocido el decreto. Lo que nosotros hemos indicado desde el comité de emergencia que ante la habilitación de actividades y demás tenemos que redoblar los esfuerzos y tomar también esta autorización cívica, si se quiere, como también una medida que implique un compromiso, responsabilidades, quizás redoblar los esfuerzos en cuanto a las responsabilidades que tenemos que tener como ciudadanos para tomar las medidas correspondientes, ¿no? Esto no implica que la apertura de actividades nos habilita a poder transitar sin las medidas de protección, a poder interaccionar físicamente sin las distancias óptimas y también recordar que estamos en una ciudad con circulación comunitaria sostenida. Nicolás Blanco está también allí para hacer consultas. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Tenga usted buenas noches.
Ministra, el otro día se dejó trascender también desde el mismo COES que podrían habilitarse algunas actividades, de hecho esto lo adelantó el gobernador, pero podrían alternarse entre abiertas y cerradas algunas actividades. ¿Esto podría ocurrir la semana que viene o van a esperar al 20? Hora a hora estamos monitoreando en forma conjunta con el gobernador, con los intendentes, sobre todo teniendo en cuenta las territorialidades y la idiosincrasia también de la misma población, y en ese sentido estamos día a día, hora a hora, revisando y también estar muy atentos a lo que está requiriendo la ciudadanía, para poder tener un equilibrio en todos los componentes, ¿no? Y todos los sectores. Siempre planteando el cuidado y el resguardo de la salud como un valor fundamental para poder cuidarnos. Ministra, le traslado una más, Nico, y después te dejo. Le traslado una consulta que nos han hecho diferentes televidentes respecto de la preparación del sistema sanitario, y muchos se preguntan si no alcanzó la cantidad de tiempo en la que estuvimos haciendo cuarentena como para preparar el sistema y evitar un colapso. Mire, hay varias cuestiones al respecto y está bueno poder aclararlo. Por supuesto que se preparó el sistema, como se preparó como se prepararon todos los sistemas del mundo en el marco que nos dejó la pandemia, ¿no? Digo, en este corto tiempo donde tuvimos información de la llegada de esta pandemia. Pero un sistema de salud no se prepara para que 1.300.000 habitantes se enfermen. Y en ese sentido tenemos que entender que la capacidad operativa, amén de que se hayan ampliado la capacidad de unidades de internación, tanto para pacientes leves, moderados y críticos, lo que hay que entender que el 20% de estos pacientes requieren de una atención más crítica y requieren también de una atención y de camas y de especialistas que puedan atenderlo. Esto al inicio los contagios fueron para personas sin factores de riesgo, después fueron alcanzando a personas con factores de riesgo, y una unidad o una institución geriátrica o una institución gerontológica puede hacer la diferencia en cuanto a la ocupación de unidades críticas. Por lo tanto, en eso hay que ser muy criterioso, muy moderado también, para resguardar a nuestros adultos mayores y las personas con factores de riesgo. Claro. Y en ese sentido, ministra, ¿cuáles son? Porque usted decía el 20%, entiendo que el 20% son factores de riesgo, gente de riesgo, porque son los que requieren internación. Pero ¿qué sector etario son los más contagiados, donde se da el mayor contagio en la provincia? El mayor contagio se da entre los 55 años a 75 años, 80 años. Ese, es el promedio de 35 a 65 han sido los más contagiados, incluso jóvenes también que han alcanzado el contagio. Claro. Pero han afectado este grupo de adultos mayores, en donde también la tasa de la letalidad se ha presentado para personas de mayores de 75 años, que ahí está un poco la media entre 74 años, 75 años, que han sido alcanzados por un deceso, ¿no?
Claro. Ministra, durante la semana hubo muchísima repercusión a partir de la información de la suspensión de la fase 3 del ensayo de la vacuna de Oxford, y en función de esto hay muchos especialistas que señalaron que se trata de un proceso común dentro de lo que es un experimento. ¿Qué sabe hasta el momento sobre la vacuna y qué podría pasar si esto hace que se prolongue el tiempo de la llegada al país o de la producción en el país? Mire, ayer tuvimos un Consejo Federal de Salud que evacuaron muchas dudas al respecto. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, nos ha informado a todos los ministros del país que los ensayos van a seguir, que el pronóstico de poder tener una vacuna para el primer semestre, incluso para antes de un primer semestre del año 2021, son esperanzadores, que esto forma parte de el monitoreo de los ensayos clínicos, que obviamente que como el mundo está con los ojos puestos en el desarrollo de los ensayos clínicos, esto sale a la luz, pero siempre hay procesos que se van suspendiendo en función de las medidas de seguridad que requieren los ensayos clínicos en la elaboración de una vacuna. Ministra, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo llega a esta instancia del domingo Gualeguaychú y Paraná? ¿Llegan igual, llegan mejor o peor en cuanto a la situación epidemiológica, teniendo en cuenta de que, según la estadística, los casos de duplicación estarían en el orden de los 21 días para la provincia? Sí, mire, hay que también entender que Gualeguaychú comenzó una semana antes con algunas actividades que fueron cerrando y demás, por lo tanto lleva como una semana de ventaja. Lo que hay que entender que lo que estamos viviendo en este momento es la foto de hace 10 días atrás. Por lo tanto, sí hay indicadores que tenemos nosotros con... por ejemplo, lo que es la tasa de duplicación de casos, por ejemplo, lo que es el número de reproducción en el instante, que es una medida de un indicador que va estableciendo también el tema de lo que es la cantidad de casos y sobre todo cómo se van transmitiendo los casos, pero Gualeguaychú llega un poco mejor en el tema de la ocupación de camas, ¿no? Nosotros estamos un poco más comprometidos estamos más ajustados, vendría a ser no por tener menos camas, sino también por la gran ocupación de camas que hemos tenido. Esta semana ha sido una constante de ingresos y también de decesos. También hemos tenido situaciones adversas en cuanto a los eventos sanitarios que le denominamos nosotros a los fallecimientos y también en cuanto a los nuevos ingresos. Claro. Otra variable que tenemos muy en cuenta es la capacidad también operativa y cómo se va dando la demanda espontánea en nuestras postas sanitarias. Y también lo que hay que tener muy en cuenta y que estamos trabajando con las áreas respectivas es que estos hospitales no han dejado de atender las otras personas con enfermedades crónicas no transmisibles, con otros factores de riesgo, y también accidentes que también ingresan a nuestros hospitales.